Más. Bueno, pues el título de este tema, digo título porque lo hubiera yo deseado poner un título, pero alguien me dijo, hey, ese título ya lo usaste, entonces lo voy a dejar sin título, para dejar la parte número 5 de la necesidad de identidad personal. Y hoy quisiera yo agotar todo el capítulo 20 del libro de los Hechos. Pero no se asuste porque vamos a hacerlo de una manera distinta, a hacer un extracto del contenido. Y quisiera empezar con el versículo número 27 para darle entrada al tema de tu personalidad clave del éxito o del fracaso que hemos venido analizando durante ya 42 horas. San Pablo, según nos comentan algunas versiones distintas de Biblias, en este versículo se refiere a una actitud personal de esta manera. Dice, porque yo sin vacilar, le habíamos comentado la semana pasada lo importante de no ser vacilantes en la fe, porque el hombre de doble ánimo, ¿es qué? Es inconstante en todos sus caminos, no es un digno ejemplo a seguir. Y Pablo dice, yo sin vacilar. Otra traducción dice, sin ocultarles nada. Una más. Dice, porque no he rehuido. Prácticamente Pablo dice, no tuve la actitud de evitar o eludir por algún temor, sospecha o recelo, anunciarles o darles a conocer todo el consejo de Dios, todo el plan de Dios, todo el propósito de Dios, y nosotros decimos en este lugar, el proyecto de Dios para las edades. Qué importante es este versículo en la narrativa del capítulo 20, que prácticamente nos está hablando de una despedida de ese lugar donde ha visitado esta región y se va a enfocar hacia otros lugares donde ya ha evangelizado el apóstol. Cuando nosotros usamos este concepto, debe de llevarnos a una realidad trascendente. Y quisiera ahora sí traer a la ilustración lo que pasó con los capitanes de algunos navíos de conquista ya por del siglo X hasta el XV aproximadamente. Cuando ellos llegaron a tierra a conquistar, a las Indias, decían ellos, decidieron quemar sus naves con el propósito de que nadie volviera atrás. Previamente habían establecido ir a la conquista de nuevo mundo, a la conquista de nuevas tierras y a la conquista de tesoros que les privilegiaran en el sentido de hacer riquezas en sus vidas. Y cada una de estas personas que se lanzaron a estos desafíos de conquistas eran personas prácticamente hundidas en el fracaso. Eran personas que, si hablamos de España, no habían conseguido nada en España. Eran prácticamente unos vagos. Y cuando encontraron la oportunidad de salir de esa actitud de vagancia, dijeron, yo le entro. No medían las consecuencias de este desafío. Principalmente no sabían si verdaderamente iban a poder cruzar el Atlántico. No sabían qué tan grande era. Eran pioneros. Y por demás, decir que se iban a confrontar a situaciones difíciles. Yo no sé si alguna vez usted haya ido al bosque de la ciudad o alguna playa donde haya una canoa, una lancha, y pasear por el mar, por el océano, por el río, por el lago. Es algo difícil.
Más si es de turismo, imagínate, quieren ponerle un sobrecupo porque hay que sacar más dinero y la barca, la lancha ya no es tan confiable. Entonces, imagínense ustedes a un barco de dimensiones distintas a lo que es una canoa, una lancha. Desafiar grandes olas, tormentas, un mar enfurecido. ¡Qué dificultad! Llevar alimentos que no saben para cuántos días le va a alcanzar. Aunque van por la mar, saben que no pueden tomar el agua salada y tienen que llevar víveres, agua dulce. Es todo un gran desafío. Luego llegar a una tierra hostil, en donde personas con poca civilidad no se dejan conquistar y van a venir contigo de una manera muy primitiva, a confrontarte con armas que te van a hacer sufrir. Todo esto venía. Cuando se están dando cuenta del gran desafío, de las cosas en donde se han metido, ellos podían decir, volvamos a subirnos nuevamente a nuestros barcos y regresar a casa. ¿Qué dice el capitán? Hay que quemar las naves. Aquí no hay vuelta atrás. Tu futuro, tu éxito, tu felicidad, tu estabilidad emocional se encuentra hacia adelante. Tienes que luchar por ello. Y prácticamente es el mensaje que nos deja Dios en su palabra escrita. Que hoy que hemos abrazado la fe en Cristo Jesús, podamos entender que atrás ya no hay absolutamente nada que hacer. Antes en nuestra vieja naturaleza, en nuestra vieja manera de vivir, tuvimos muchos errores, tuvimos muchos fracasos, tuvimos mucho dolor, pero Cristo Jesús nos dio una esperanza de una vida distinta, nueva, que se encuentra enfrente. Hoy hemos tomado el desafío. No es que ya hayamos alcanzado la victoria desde el desafío, tenemos que transformarnos, tenemos que ocasionar dolor a nuestras vidas para que verdaderamente el cambio surta su efecto. No hay cambio en la vida personal sin dolor. Dígale a su vecino, no hay cambio en la vida personal sin dolor. La metamorfosis causa dolor. Son muchas las personas que viniendo a una iglesia o queriendo llegar a la vida cristiana, la abandonan. Porque no quieren confrontarse con ellos mismos. Porque eso causa ¿qué? Causa dolor. El primer dolor y descalabro es que podamos aceptar que hemos vivido una vida equivocada. Algunos con 15, 16, 17 años, 20, 35, 60 y 70. Hoy es toda mi vida, estuve equivocada. Sí, qué gran dolor. Hay quienes se resisten a esto. Y cuando se resisten, huyen de la confrontación con Cristo. Entonces, el propósito es dejar en claro que todo lo que nos queda por delante es un mundo de esperanza, en donde podemos entender que ya no hay nada atrás y que en esta nueva naturaleza debemos de poner toda la carne en el asador. Yo creo que entendemos este concepto. Tenemos que poner lo mejor de nosotros, pero para esto se requiere carácter. Se requiere saberse capaz y habilitado para emprender la tarea que se nos ha encomendado. La gran pregunta es, ¿cómo es que nosotros podemos saber si hemos tomado la decisión correcta, si vamos por el camino correcto y no por el equivocado? La respuesta es muy sencilla. Es que el Espíritu da testimonio. ¿Cuántas veces se nos ha preguntado en ocasiones?
es que existen personas que con una conducta media rara, todavía del pasado, se piensan estar bien. Creen que han sido aceptados por Dios, se dicen ser hijos de Dios, se dicen llamar cristianos, pero tienen una actitud lejana que nos hace entender que no lo son. Pueden tener un compendio de conocimientos bíblicos, teológicos, pero es eso nada más, acervo cultural. Porque mientras ese conocimiento, ese acervo cultural no empiece a golpear nuestra alma, a golpear nuestro corazón para que sea sensible y sea transformado, de nada sirve. Acompáñenme por favor a la carta de los Hebreos. Capítulo 6, versículo 18 al 20. Carta de los Hebreos, capítulo 6. Lo primero que necesitamos para que podamos ser trascendentes es que tenemos que entender y estar plenamente convencidos que el camino que estamos tomando, el rumbo que estamos tomando, es el correcto. Pero participemos un poquito antes de hacernos creer que en ocasiones la duda llega a nuestras vidas. A ver, ¿por qué llega a la vida de una persona respecto a lo que está haciendo? A ver, vamos a colaborar. ¿Por qué hay dudas en ocasiones en nosotros de que lo que estamos haciendo es correcto? A ver, viene. Porque nunca quisimos averiguar qué es lo que estamos creyendo ni analizamos qué estamos viviendo. Vóytelas, ¿no? ¿Por qué hay dudas? Porque nunca hemos querido analizar si lo que estamos creyendo es correcto. Muy bueno, tú te dices ser cristiano, pero ¿cuál es la conducta del ser cristiano? ¿Qué más? A ver. Uy, buenísimo. Hoy estoy por el camino equivocado porque no tengo los resultados que yo pensé que iba a tener o que yo deseaba. ¿Qué más? ¿No es cierto que eso nos pasa como ministerio? Analizamos la música, la alabanza. Oye, caramba, a mí no personal. Ya no me diga Dios. Yo te aseguro que Dios está súper contento. Está como yo en el video del sábado, del viernes. Y ¿sí? Eso te lo aseguro. Pero luego cuando volteo alrededor digo, bueno, entonces ¿por qué no hay más personas? Ahí está la duda puesta, ¿no? Algo estamos haciendo mal. Y de verdad puede ser. ¿Qué más? A ver. Porque vemos la vida aparentemente más exitosa de los incrédulos y pensamos que es mejor su vida. Ay, caray, no, pues veniste filoso ahora, ¿no? ¿Verdad? Entonces, hay ciertas cosas que nos causan duda. El problema es saber cómo sabemos si verdaderamente el Espíritu está dando testimonio de que vamos en el camino correcto. Porque dijimos, se requiere carácter. Se requiere saberse capaz y yo creo que tengo carácter. Yo me siento capaz y me siento habilitado. Y que puedo emprender la tarea del reino, del evangelizar, de dar a conocer a Jesús como el Mesías, como la promesa. Fíjese bien lo que dice el versículo 18. Por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos sobremanera conformados para que teniendo refugio en Él, estemos asidos firmemente de la esperanza que nos prometió, la cual es para nosotros como un ancla que sostiene firmemente nuestra alma para que no sea sacudida y penetra hasta detrás del velo, donde Jesús entró previamente por nosotros y llegó a ser sacerdote para siempre a semejanza de Melquisedec. O sea, por dos cosas la conclusión es imposible de que Dios mienta.
Muchas ocasiones las personas respecto a cuestiones de fe y cuestiones que deseamos creer, decimos es que yo siento estar en el camino correcto porque mi corazón me lo dice. Yo siento la voz de Dios que me hace entender que estoy bien. En la mañana se me hizo una pregunta, le digo, siempre te adelantas. Qué bueno por eso. Dice, porque alguien dice, yo estoy bien, estoy correcto, pero tú ves una vida totalmente disoluta en esa persona que está haciendo esas afirmaciones. Bueno, si yo digo estar en lo correcto, necesito que entonces el testimonio de Dios a través del Espíritu me confirme. Y si bien es cierto que Dios puede hablarnos a nuestro corazón, a nuestro intelecto, podemos escuchar esa voz a través del Espíritu, también es cierto que Dios testifica lo que nos dice a través de su palabra escrita. Dos testimonios por los cuales es imposible que Dios mienta. Cuando escuchamos su voz, que es compaginada con la palabra escrita y me hace entender que verdaderamente es Dios. Si es lo mismo. Lo otro es que yo escuchando me cierre pensando que estoy en lo correcto, pero cuando voy al parámetro de la palabra de Dios, no soporte lo que creo. Y este es el gran dilema del ser humano. Este es el gran dilema de muchas personas que piensan ser hijos de Dios o que ya están incluidos en el reino. Porque dicen tener revelaciones espirituales que les hace sentir bien con ellos, pero cuando van al parámetro de la palabra y me hace ver que un hijo de Dios tiene ciertas características, ciertos requerimientos, y cuando esa persona es llamada para un ministerio también lleva otra clase de parámetros, los parámetros escritos no van con mi persona. Es entonces donde yo me veo falto. Es entonces cuando, si mi corazón es sincero, digo, Felipe, te estás engañando porque tú piensas, dices ser tal cosa. Pero cuando analizas el testimonio de Dios escrito, los parámetros, estoy muy lejos. Algo está pasando que no está bien. O es el parámetro, que te aseguro que no es el que está fallando, o es mi oído que está escuchando, no la voz de Dios, sino de alguien que me quiere engañar. Por eso la importancia de empezar con el versículo 27, dice, porque yo sin vacilar, sin ocultarles nada, porque no he rehuido, no tuve la actitud de evitar o eludir por algún temor, sospecha o recelo, anunciarles, darles a conocer todo el consejo de Dios, todo el propósito de Dios, todo el plan de Dios, todo el proyecto de Dios para las edades. Bien es cierto que en ocasiones nuestra vida no está conforme al parámetro. Es cierto que en ocasiones nos faltan algunas pocas cosas para poder ser calificados correctamente. Pero bien es cierto que también se abre un gran paréntesis de justificación cuando entendemos que estamos en proceso de transformación. Es ahí donde una gran esperanza se abre para nosotros. Es donde Dios te dice, ten calma, ten paciencia, yo estoy trabajando, yo estoy perfeccionando en ti mi obra, yo te estoy llevando hacia el punto donde debes de llegar a ir. Por eso es que Jesús les dijo a los discípulos, todavía no están preparados, chavos. Espérense por un tiempo para que llegue el Espíritu Santo en sus vidas y dé el giro total para la transformación y así ser usados para la obra para la cual lo es elegido. San Pablo ha pasado el proceso. San Pablo ha sufrido. Pablo dice, yo no tengo por qué esconder nada, como yo tampoco en lo personal, yo Felipe nunca les he escondido nada de lo que es la palabra.
Les he hablado desde mi corazón con el único propósito de que esas mismas palabras, esas mismas enseñanzas califiquen mi vida. Y yo te aseguro que has encontrado en mí tal vez algunos detalles no tan agradables, pero yo también creo que me justifiques diciendo es que está en proceso, está en transformación y te doy gracias por esa paciencia. Sé que no soy el Felipe de hace unos años atrás, como yo sé que tampoco eres la persona de esos años atrás cuando nos conocimos. Sé que como tú has avanzado, yo también voy caminando y que juntos podemos seguir el mismo camino para entonces una vez decir, aquí estamos con una plena convicción para cumplir con la obra para la cual hemos sido llamados. ¿Se requiere carácter? ¿Se requiere saberse capaz y habilitados? Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Cuál fue el encargo que se nos hizo? Eso es importante, ¿no? ¿Cuál fue el encargo que se nos hizo? Simple y sencillamente fue anunciar el Evangelio. Hay quienes están involucrados en otras áreas, en otras acciones, que no vienen del Padre. En cierta ocasión mencionaba yo en días pasados cómo los discípulos de Jesús estaban muy preocupados por los tiempos, por saber si el Señor iba a restituir el reino a Israel. ¿Se acuerdan ustedes? Dicen, hemos sido tan golpeados, tan humillados, esclavizados, burlados, azotados, que necesitamos saber si ahora que tú vas a ser entronizado, vas a ser príncipe, vas a ser rey, le dijeron a Jesús, nos vas a regresar el reino, el imperio, como anteriormente estábamos en los días de David o de Salomón. Y Jesús fue muy enfático diciendo a ustedes, Kelis, ¿verdad? Y ahí hay muchas personas, muchos cristianos, que tú puedes ver en la televisión hablando de los últimos tiempos. Nada más te recuerdo una cosa, San Pablo decía lo mismo, los apóstoles también. Ya son los últimos días. Aquí ya está la segunda venida del Señor. Aquí ya. Y han pasado casi 2000 años de eso y no ha pasado nada. Y hay muchas personas que se están ocupando en estar como termómetro para la segunda venida del Señor, y cuando eso sucede, olvidan la tarea principal, que es evangelizar. Olvidan la tarea principal, que es la transformación, el cambio de carácter, el cambio de personalidad. Entonces, hemos sido encargados por dar a conocer el proyecto de Dios, y Jesús lo dijo de esta manera a los discípulos. Mateo 10, versículo 16. En este mundo, para que cumplan con esta tarea, van a necesitar carácter, les dijo Jesús. Yo los voy a habilitar, yo los voy a hacer capaces, pero entiendan una cosa, los envío como corderos en medio de lobos. Sean astutos como las serpientes, sean inocentes como palomas. Alguien dijo por ahí, sí, yo por eso soy como soy. Soy una serpiente, bien arrastrado. Bueno, algunos así se comportan. ¿Cuál es la astucia de la serpiente? Fíjese usted, muchas veces queremos detallar a la serpiente, esa que parece manguera que se arrastra. Pero eso tiene más que ver con Satanás. Satanás ha sido tan hábil en el arte del engaño. Y si nosotros hemos de ser también astutos, significa que tenemos que ser muy hábiles, no para el engaño. ¿Para qué? Para el bien. Una de las características plenas de una serpiente física es que es sigilosa. ¿Sigilosa dije bien?
no hace ninguna clase de ruido. Porque cuando hace ruido, ¿qué sucede? Pues es descubierto, ya no tiene la actitud de sorpresa, no en el ataque. Busca la manera de poder llegar frente a su presa, con sigilo. De un momento a otro ya estuvo ahí. Me viene a la mente un amigo de mi juventud. Tenían un rancho en una llanura. Y en cierta vez que lo visitábamos, nos dice su hermano, se ha despertado, se puso una, pero ya está atrás en su recámara. Una de las paredes de su recámara tenía 1,20 m aproximadamente y era totalmente abierta. Ustedes saben, el área donde yo soy, pues es prácticamente tropical. No hace frío. Si hace viento es muy agradable. No hay polvo. Entonces muchas casas son así. Y cuando entramos nosotros a la recámara, porque esta es que sí tenía puerta, vamos viendo en la cabecera, porque la cabecera daba precisamente hacia lo que era la pared. Hay una serpiente, un rollote así, y como así de gruesa. Nosotros nos quedamos helados cuando la vimos. ¿A qué hora llegó? Buscando la manera, porque no sabíamos si era una víbora de cascabel o era otra cosa, tratábamos de llamar su atención para que se moviera, porque casi la tenía como de boina. De alguna manera se dio cuenta que estábamos ahí, se levanta, y cuando se levanta de la cama le dijimos, Gilberto, la serpiente que está ahí. No dijimos la serpiente, otras palabras, ¿no? Dice, todos los días viene, ahí se duerme. ¿En qué momento llegó? ¿Quién sabe? Pero él no tenía temor. Quizás sabía qué clase de serpiente era. Quizá por eso no tenía temor. Se cuenta de una persona que en cierto momento tenía una boa constrictora y la tenía desde muy pequeña hasta cuando llegó a medir no sé cuántos metros de largo, no recuerdo bien la anécdota. Y por un tiempo la serpiente dejó de comer. Ya no se alimentaba, la llevó al veterinario y le dice, me preocupa la salud de mi serpiente porque mi mascota, porque ya no come en los últimos días. Pues platícame, dice, qué es lo que hace, cómo ves, por qué sabes que está mal, cuál es la conducta de ella. Pues la única conducta que tengo que veo es que durante las noches únicamente se pone cuán larga es a lo cuán largo soy, pegada hacia mí. Y dices que ya no come. No, no come. Entonces está enferma. No está enferma. Entonces, ¿por qué no come? Porque te va a comer a ti. Si se ha puesto a lo largo, está midiéndote para ver si es capaz de digerirte ya. Entonces, hay cierto momento donde el sigilo es importante. El no hacer ruido es importante. ¿Qué pasaría si supiéramos leer muchas situaciones que pasan en la vida? Nos prepararíamos mejor. Entonces, la serpiente es hábil en el arte del engaño y nosotros tenemos que ser hábiles en manejar la verdad. Fíjese una cosa importante que pasa con la serpiente antigua llamada Satanás. Empezó a engañarse a sí misma antes de engañar a Eva y después de engañar ¿a quién? A Esteban, no, a Eva y Adán, ¿no? Y Adán. Lo primero que hizo fue engañarse a sí misma.
Y si no, veamos a Isaías 14, versículos 14. Dijo, yo soy semejante al Altísimo. ¿Sería eso cierto? Entonces, claro que nosotros no vamos a actuar como la serpiente. No empecemos a engañarnos a nosotros mismos como muchos hacen, de creer que ya estamos completos, de creer que Dios está con nosotros, hagamos lo que hagamos, sino aplicar el parámetro en nuestras vidas de cómo Dios dice que yo debo de ser. Esta situación del engaño a sí mismo deslumbró a Satanás por su gran sabiduría. Tenía gran sabiduría Satanás y una gran belleza. Y aquí fue donde empezó el egoísmo, ¿no? De buscar por él. Pero tuvo algo importante. Fue constante en su deseo. La serpiente es constante en su deseo. Acabo de ver un video donde en el poste de luz, no sé si usted lo haya visto, en una de las cruces que ponen para colgar los cables, hay un pato o un ave, no recuerdo qué clase de ave es. Y la serpiente va y sube todo el poste. Y continúa, va por uno de los cables muy delgados, con el único propósito de poder llegar a aquella ave, y lo hace. ¿Qué llevó? Sigilo, fue limpio, en no hacer ruido, astucia y constancia. Porque yo no dudo que que ella se haya podido enredar en el grueso del poste. Pero en el cable, ¿qué es más delgado que mi dedo? Y ahí batalló. Mas, sin embargo, no renunció hasta que capturó al ave. Lo concluyente es que necesitamos escuchar. Y qué bueno que lo estamos haciendo. Necesitamos sentir. Y es ahí donde tenemos que ir a la práctica, de que lo que escuchamos podamos nosotros comentarlo con otra persona y sentir, poder valorar, poner un termómetro en qué tan real es la palabra, porque bien es cierto que la Biblia nos dice que la palabra cuando se aplica es que, cuando se aplica en la vida de los demás, la palabra es como un termómetro y que se hace real. Y yo necesito saber qué tan real, qué tan poder tiene de transformación, no solo en mi vida, sino en la vida de las demás personas. Ya escuchamos, sentimos, ahora pensamos y creemos. Es contra lo que no es. Sin embargo, la inocencia de la paloma es poder entender que no estamos llamados nosotros para atacar. Aunque por ahí hay muchas corrientes cristianas que tenemos lucha espiritual y que vamos a enseñarnos cómo atacar al enemigo. No somos llamados para atacar. Pero sí somos llamados a permanecer dentro del rebaño para que el pastor nos pueda cuidar. Sí somos llamados a resistir. Y es lo que Pablo ha hecho a través de este tiempo. Él no vino a atacar la idolatría de los griegos, no vino a atacar la idolatría de ninguno de los pueblos paganos. ¿Nos damos cuenta? Vino a enseñarles una diferente forma de fe. Vino a establecer quién era el creador del cielo y de la tierra. Vino a anunciar que había una promesa ya cumplida por Dios a través de Cristo Jesús, y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Ese capítulo 20, del versículo 1 al 6, nos habla de que a Pablo siempre la pasaba muy mal, hablando humanamente. Pablo siempre pasó a las de Caín. Incluso en cierta ocasión dijo, en todo he sido enseñado
He sabido tener alegría como tristeza, pero parece que había más tristeza en él. He tenido hambres, he tenido abundancia, he tenido calor, he tenido frío, he tenido azotes, he tenido fiestas, sonrisas. O sea, que él sentía. Mas sin embargo, era tal la convicción, su convencimiento y entusiasmo apostólico que despertó en otros a hacer lo mismo. ¿Por qué Pablo tenía esta gran convicción? Ahora, si estamos hablando de personalidad clave del éxito o del fracaso, entendemos de que Pablo estaba convencido de ese encuentro que tuvo con Cristo Jesús. Estaba convencido de que Jesús era el Mesías y de que la tarea que le había encomendado era promover el Evangelio y el proyecto de Dios. Estaba convencido de eso. Y estaba convencido de que Jesús les había dicho a los discípulos, los envío en medio de lobos. Sabía que iba a tener dificultades y que al empezar a anunciar el Evangelio, las dificultades ya estaban puestas. Jóvenes, la semana pasada tuvieron ustedes aquí una situación difícil. ¿Saben por qué? Por el simple hecho de querer hacer lo que es correcto. Bendecir y alabar a Dios con excelencia. Y eso claro que tiene que tener discordias. Tiene que tener una respuesta y la hubo. Quizás si no les comentamos lo que sucede o no salen, no se dan cuenta, pero allá estaba afuera la situación. Tú ve al evangelismo, platícale a una persona de tu fe y vas a ver que vas a tener un resultado. Dice el cristiano el día de hoy, yo veo un cristianismo muy diferente. Ahorita no tenemos persecución, no tenemos dificultades. Pues claro que no tienes dificultades ni persecución porque no compartes. Porque no confrontas. Esa es la única verdad. Usted vaya a algunos estados del país, a Oaxaca, y se va a dar cuenta de cómo la gente está siendo sacada por otros movimientos de fe de sus comunidades. Muchos de ellos están sin casas. Y mientras las noticias nos muestran la cara de los migrantes en la frontera en Tijuana, en Mexicali, en Nogales, ahora en Ciudad Acuña, en Chihuahua, te ocultan de cómo los indígenas oaxaqueños están siendo sacados de sus comunidades por no participar de la fe de la religión oficial. Disculpen. Entonces, claro que es un gran problema. Pablo tenía entonces una gran convicción, o sea, tenía seguridad de la verdad. ¿Qué fue lo que pasó por Pablo? Que aún después Lucas pudo escribir con mucha facilidad. Yo tengo una convicción por la cual Dios se hace imposible mentir. Por su palabra y por el testimonio de su palabra, que es la palabra escrita. Él lo sabía. Él pensaba y sentía. Y cuando tuvo esa convicción, entonces también tuvo la acción de poder convencer a otros. Tú no puedes convencer a los demás si no tienes convicción primeramente en ti. Oye, ¿dónde te estás congregando? En Remanente. Pero no vayas ahí, porque somos poquitos. Mejor ve a otra iglesia. No vayas ahí porque no tienes convicción. No estás seguro si verdaderamente lo que crees es cierto. Y cuando no crees lo que estás haciendo, tienes inseguridad e incertidumbre para otros. Pablo era algo que no tenía. Estaba tan convencido de lo que era.
se sabía tan capaz y sabía que estaba tan habilitado que puso en riesgo su propia vida. Es que yo sé que es pardo. ¿Por qué es pardo? Porque tengo ¿qué? En la mano. Y nadie me puede decir que no es cierto. Porque yo los tengo, yo fui, yo se los arranqué. ¿Cuántos saben que las burras patean? ¿Cuántos saben que las burras muerden? ¿Cuántos saben que las burras son ariscas? Imagínate lo que le costó al promotor de este dicho. Y arrancarle los pelos a la burra le ocasionó seguro que algunas patadas en un susto o una correteada, porque aparte te corretean para patearte y te corretean para morderte. No es cosa de nomás tenerlo, es llevar un riesgo. Y tú tienes que correr un riesgo. ¿Ya estás convencido de lo que hacemos en este lugar? ¿Está verdaderamente convencido de que lo que se comparte es cierto, es verdad? Haga lo segundo o lo primero que hicieron los bereanos. Escucharon la palabra escrita de algunos que la habían escuchado de oídas y fueron a compaginar para ver si era cierto lo que se decía. Así de sencillo. Hace días tuvimos una diferencia. Alguien dijo, no, es que tenemos que seguir como somos. Bueno, ¿y cómo soportas tú ese pensamiento? Está bien el razonamiento, es respetable, pero nada más sopórtamelo ahora de una manera escritural. Platicaba con alguien la semana, me dijo, es que la risa santa nada más existe en esas modas cristianas que hay. No existe nada más allí. También existe en la Biblia, ¿no es cierto? Pues sí es cierto, le digo. Entonces es santa, no es santa, ahí viene como una maldición. Dice que eso va a pasar como maldición. Entonces, yo quiero creer algo, yo pienso creer algo, tengo que compaginar con la palabra de Dios para ver si es cierto, si Dios lo soporta. Si no lo soporta la palabra, tengo que tener cuidado y valor de decir, entonces no estoy escuchando a Dios. ¿A quién estoy escuchando? ¿A quién? ¿A quién? A Satanás. Dígalo con mucha claridad y tranquilidad. Si lo que piensa, si lo que escucha no se compagina con el parámetro de la palabra escrita, entonces usted está escuchando a Satanás, no a Dios. Sea quien sea, usted y la persona que lo diga. Hay parámetros. Entonces, Pablo tenía que convicción y esa convicción despertó en otros hacer lo mismo. Ahora si nos damos cuenta cómo crece la iglesia. Primer clave de crecimiento de la iglesia. ¿Por qué no crece? A ver. Porque no hay convicción. Es culpa del pastor. Puede ser posible si no ha tenido la habilidad de convencer. Tienes razón. Pues no crece la iglesia, ¿por qué no crece? Por falta de convicción. ¿Tarda? Tarda, no quieres que sea esto rápido. Porque el proceso de la transformación es una lucha de ideologías, es una lucha de pensamientos, es una lucha de estructuración interna. Que se puede tardar si nuestras dudas son demasiado grandes o no tenemos verdaderamente conocimiento de la palabra. Pues lo primero, Jesús dice, no, lo siguiente, en medio de lobos van a estar. Bien, entonces, no vale solo tener un bonito discurso, una buena predicación, sino que es necesario tener un testimonio de una vida entusiasta e incansable. Por eso no te canses de lo que estás haciendo. Parece que nosotros nos relajamos y nos cansamos de algo que veníamos haciendo en el pasado.
Siempre sorprendíamos, un domingo entre semana nos sorprendíamos con ver a alguien distinto aquí que habíamos invitado. Pero nos cansamos. Teníamos otras clases de reuniones entre semana hasta de esparcimiento. Es necesario un testimonio con una vida entusiasta. Y la vida entusiasta, recuerde que es una vida que permite que Dios esté en nosotros. La etimología dice que entusiasmo es enteos, Dios en ti. ¿Qué tanto está Dios en ti? Qué tremendo, ¿no? Si Dios no está en mí, yo no soy entusiasta. Si Dios no está en mí, por eso me canso rápidamente. Ya no quiero seguir más porque todos nos ven la cara. Por un tiempo vienen y luego se van. Sigamos con este capítulo 20. Estoy haciendo compendios porque es prácticamente historia. Del versículo 7 al 16 nos habla una anécdota muy interesante Lucas, el escritor del libro de los Hechos. Y ahí se encuentra retratado un joven. Había una reunión donde Pablo estaba. Y en esa reunión el discurso había sido tan largo que aquel joven durmió y cayó desde el tercer piso. Que sería como, le ponemos un piso más aquí. Desde allá cayó como 9 metros, aproximadamente 10 metros. Imagínate quién resiste esto. Hace poco estaba la semana pasada, ¿no? El día 19, un soldado desplegando la bandera, lo vio, ¿no? Para izarla. Y hubo algo sucedió que se enredó una bandera monumental. La van izando, la están izando, y la están levantando, se enreda aquel soldado y la bandera lo agarra y ¡paz! Por allá, como a una altura de 10 metros. No sé si haya muerto ya ese soldado. Me recordó la historia de este joven, que quizás estaba sentado muy desafiante en alguna ventana o quizás sentado en una barda en el tercer piso. Y que era muy tarde, ya dice la palabra, y no podemos saber si el discurso podía estar tan cansado o tan aburrido como te puede parecer esta plática. Puede parecer así, mande. ¿Es emocionante? Perdón. Entonces, podemos pensar que el discurso estaba aburrido o que ese joven había trabajado toda la semana y estaba cansado. Lo cierto es que Dios manifestó su gloria en ese evento. El versículo 10 dice que cuando Pablo se dio cuenta que aquel joven cayó, él bajó rápidamente. No dudó. Sabía que Dios le respaldaba. Tanto fue así que sabía que Dios le había dicho a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y estas señales van a seguir a quienes creen, ¿verdad? Dice, van a poner sus manos sobre los enfermos y van a resucitar muertos. Todo esto lo sabía Pablo y él bajó rápidamente hacia donde estaba aquel joven y dice, no tengan pendiente, no se me alboroten chicos, porque ya escuché que su alma todavía está en él. Pero la palabra dice que el joven ya estaba muerto. ¿Qué hace Pablo? Ora por él. Aquel joven es resucitado y después de llevado con su familia a su casa, y quienes observan este evento, no te imaginas lo que se maravillaron, ¿no? Es tremendo. Y ¿qué hubiera pasado si a nosotros nos sucede este evento? Pablo bajó únicamente, rápidamente, y dijo, tranquilos, ahorita él todavía tiene vida y aquel joven resucita. ¿Qué pasaría con nuestro cristianismo sin convicciones el día de hoy? Ya me imagino, ¿no?
estaría buscando jóvenes que estuvieran cayendo de 10 metros a 2 metros para ir a ver qué pasa, ¿no? Yo te comenté mi experiencia, muy egoísta y tonta. Cuando muere una persona cercana a nosotros, al grupo y a nosotros como familia, me paro en el anfiteatro del Hospital General, les pido me permitan entrar a donde tiene el congelador de la morgue y me paro muy derecho y digo en el nombre de Jesús, levántate. Obviamente la persona no se levantó. Y yo puedo entender por qué. ¿Tú puedes entender por qué? ¿Por qué no se levantó aquella persona? Por principio de cuenta, mi arrogancia. Espérense, ahorita resuelvo este problema. Desde ahí ya fallaste. Segundo, ya habían pasado como 2 días o 3, ya lo habían. ¿Te das cuenta? Tercero, tuve mucho miedo y temor, por eso no entré a aquella cámara, desde afuera. Como Jesús lo hizo con Lázaro, dije, a la puerta de la cueva, yo de aquí le hablo y que se levante, todo blanco. Una cosa es que cumpla sin egoísmos y sin reflectores la voluntad de Dios. Y otra cosa es que te quieras promover en tu persona, que fue lo que me pasó a mí. Necesitamos convicción. Necesitamos certeza. Necesitamos pensar y necesitamos sentir. Vamos rápidamente a otra de las partes. Son 5 partes en las cuales dividí este capítulo 20. La tercera se narra del versículo 17 al 38. Fíjese usted cosa curiosa que sucede. Pablo ha sufrido ya varios naufragios. Lo han agarrado a pedradas por estar evangelizando. En azotes no te diga, y ha estado en cárceles. Es una persona, es un hombre con carácter. ¿No se le había anunciado que eso iba a pasar? Respecto a Ananías, le dice el Señor, él se va a dar cuenta lo importante que es que él sufra por la causa. Se dio cuenta que era importante sufrir por Cristo. No tuvo temores ya. Perdón, no tuvo miedo, porque el temor y miedo son cosas diferentes, ¿no? Él cambió, hizo un cambio. Anteriormente tenía miedo, lo quitó y ahora tiene temor. Dice, si no predico el evangelio después de que se me ha anunciado esta belleza del mismo, me vengo a hacer un proscrito, me vengo a hacer un maleante, y es lo que puede pasar con nosotros. Si después de haber escuchado la sana palabra, si después de haber sido alumbrado, no anuncias tú hacia otros el evangelio, eres un malhechor. ¿Va a venir problemas por eso? Claro que va a venir problemas, principalmente la incertidumbre. Por eso él después puede escribir con mucha facilidad, vivir es Cristo y morir es ganancia. Ahora, ¿por qué él dice que es ganancia? Hay 5 razones por lo que es ganancia. La primera de ellas es que nuestros espíritus van a ser perfectos o perfeccionados, según Hebreos 12, del versículo 22 al 23. Cuando tú mueres, tu espíritu va a ser perfecto. Ya no habrá más pecado en nosotros, porque el que está muerto ya no puede pecar. Dice, hay ganancia, dice Pablo. Pero me conviene estar vivo, dice, por causa de ustedes, ¿no? Fue lo que dijo. Pero si por mí fuera, dijo yo, prefiero estar con Cristo, porque ya no habrá más pecado en mí. Lo segundo de ello es que con la muerte somos liberados del dolor. Oye, como que esto únicamente lo aplicamos a las personas que tienen una enfermedad un poco seria, un poco silenciosa o vergonzosa de explicarse que se tiene. Imagínate una persona con cáncer en el estómago. ¿Cuántos dolores puede haber que ya siquiera ni la marihuana
surten sus efectos. ¿Qué dicen sus familiares? Ay, gracias Señor que te lo llevaste porque ahora sí va a descansar. Y es una realidad, la muerte a veces nos libera del dolor. Entonces hay ganancia. Lo tercero, hay un descanso profundo. Hay un descanso profundo si tu convicción, si tu certidumbre es que mueres con Cristo. Porque si no, descanso no hay en el infierno, ¿no? El libro de Apocalipsis detalla, aparte del gran calor de las llamas inmensas, dice, para que no tengas paz, va a haber gusanos también. Para que esos gusanos te inquieten y te muevas. ¿Alguno ha estado en tiempo de calor haciendo ejercicio? ¿Qué se siente haciendo ejercicio en calor? Te derrites, hay más calor, ¿no? Pero si estás tranquilo, como que se mitiga. Yo cuando era atleta de alto rendimiento, me metí al sauna. Y en el sauna, hacía yo ejercicio. Y decían mis amigos, está bien chiflado. Pues no es para menos. ¿Quién se ha metido en un sauna? Un baño de vapor. Sudas. Pero aparte yo hacía ejercicio. Imagínate. Entonces cuando salía del sauna, del vapor, llegaba a la regadera, como de medio metro más o menos redonda, jabalás la palanca y la descarga de agua fría. Pero eso no va a haber en el infierno. Muchas personas van al sauna, lo voy a decir, y yo no sé por qué van, porque aparte de que entran ya muy glamurosos al sauna, se van con una caguama dentro. Bueno, pues cada quien con su locura, ¿no? Ellos con su Coca-Cola, la caguama, pero yo haciendo ejercicio. Y hay dos áreas, la área general y la área más crítica, donde ahí nomás entramos los fuertes, los de alta resistencia. Hay un descanso profundo. Un descanso profundo si estás en Cristo. Si no estás en Cristo, la palabra dice, tu cama será ¿qué? Gusanos. Hay unos escritores o descriptores de lo que es el infierno, dice que va a haber chispas de azufre para que arda más tu cuerpo, para que no estés tranquilo, para que verdaderamente sea un gran castigo, no para que lo mitigues sin movimiento, no, muévase, para que lo sienta. 4 cosas. Pues una vez que la persona se muere, pues va a estar en su hogar, va a regresar a la casa del Padre, a esa casa que Jesús preparó para ti, que preparó para mí. Entonces, ganar con la muerte. 5, aparte de que vamos a estar en nuestro hogar, vamos a estar con Cristo. Entonces, a Pablo no le importa sufrir si va a cumplir con el encargo de su Señor, porque su Señor no le ha fallado. Toda cosa que su Señor le dijo que iba a suceder, ha sucedido con él. No le falló. Eran cosas malas, sí, pero también eran cosas buenas. Dijo, para que te animes, yo voy a sustentar el trabajo. Yo voy a promover sus vidas. Y Pablo lo entendió, lo comprobó, que aunque trabajaba con sus manos, también le llegaba bendición de otro lugar. Es interesante, ¿no? Tendría aflicciones y muchas cosas más. Dijo, mi vida no cuenta con tal de que yo pueda correr con gozo hasta el final de mi carrera. Entonces,
Hagámonos una pregunta, ¿de qué podemos gloriarnos si huimos de los problemas? Usted anuncia el evangelio a una persona, va a traer dos repercusiones. La primera de ellas es que lo acepte y la segunda es que lo rechace. ¿Y desde qué se puede gloriar? Si huye de los problemas. ¿Qué experiencia hace quien rechaza la cruz que el Señor le ofrece? Porque dijimos que no nada más era creer, era sentir. ¿Qué experiencias hay? ¿Cómo se hace realidad en tu vida que las promesas tienen valor? Entonces, Pablo ha trabajado arduamente sin buscar un interés mezquino o una ganancia mezquina. Él es un seguidor verdadero del Señor, no es un fanático. Ahora sí veamos que el verdadero seguidor de Cristo no es un fanático, porque fanático es quien no conoce. Puede dar su vida, y aquí en México sufrimos nosotros por los años 30 aproximadamente un problema muy serio, ya por el estado de Jalisco, Michoacán, Colima, Nayarit. ¿Cómo se llamó? ¿La guerra de quién? De los cristeros. Donde una urda, ¿cómo se dice? De personas fanáticas, no conocedoras de los tiempos de Dios, se envolvieron en este movimiento religioso, defendiendo lo que no conocían. Un fanático es una persona que puede exponer su vida sin haber un beneficio por ello. Y el verdadero creyente no tiene que ser un fanático. Sí, el fanático es una persona que va creando su modus vivendi, o la forma de vivir, la forma de ganarse la vida, y así hay muchos creyentes y pastores y líderes que han hecho del liderazgo su forma de vida. Y el liderazgo no es para eso. Han hecho su modus operandi, que no se prepararon. Entonces, tenemos nosotros que estar arraigados en las relaciones. Vea usted que lo que se maneja al final es que Pablo va junto a los líderes y creyentes del lugar para decirles, ya no me van a ver más entre ustedes, no voy a regresar. Están los últimos tiempos, voy a enfilarme hacia Roma y allá me espera lo peor. Sé que me espera lo peor, dice, por lo tanto ya no voy a regresar. Y qué gran dolor hubo en las personas que lo estaban escuchando, lo amaban, lo querían. Dijo, yo nunca les rehusé, yo nunca escondí la verdad. Y aún con la verdad, tú puedes ser rechazado, sí o no. Enuncia la verdad y tú puedes ser rechazado. Entonces las personas tienen temor. No hablo la verdad porque si no me van a ver mal. No, si ya te ven mal. Muchas veces dentro de la familia las personas, los familiares son supuestamente tan astutos que no quieren hablar la verdad respecto al carácter de alguien porque a lo mejor lo pierden. Pues ya lo perdieron ¿desde cuándo? No se dan cuenta que hablando la verdad puede haber una actitud de agrado y decir, te doy gracias porque me estás retratando, te doy gracias porque me estás diciendo quién soy y yo debo de cambiar. Puede pasar eso. Entonces, Pablo no tuvo eso. Él va caracterizando todo su trabajo a través de la confianza, amor y servicio. Sabe que el amor, la confianza y el servicio y la autoridad no es algo que se ofrece ni se acapara. Se sirve. Nosotros, desde este aspecto, los que colaboramos desde la alabanza, de los que tenemos una participación en este lugar, somos personas que estamos sirviendo, no empujando, no manipulando la vida de nadie. El verdadero líder, el verdadero creyente en Cristo Jesús es una persona que siempre señala hacia adelante, pero nunca se adelanta demasiado de los demás. ¿Por qué nunca nos tenemos que separar demasiado de las demás personas?
para que ellos vean nuestras huellas de una manera fresca y puedan pisar donde nosotros hemos pisado. Hay un gran error. Si nosotros traemos a colación esto de las huellas, ¿cuántos han ido a la playa, a San Felipe? Usted camina por la playa y va dejando una huella, ¿se ha dado cuenta? ¿Y qué sucede si va muy pegado al agua? El agua la borra. ¿Podrá ser seguido? Mas, sin embargo, si se retira un poquito, nada más lo suficiente, puede dejar un señalamiento para que otro lo siga. Termino con esta lectura. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 4. Yo, anciano, compañero suyo, testigo de los padecimientos de Cristo y partícipe de la gloria que será manifestada, ruego a los ancianos que están entre ustedes, pastoreen el rebaño de Dios que les ha sido encomendado, cuidándolos espiritualmente, no por obligación, sino voluntariamente, no por sucia ganancia, sino de todo corazón. No como enseñoreándose del rebaño, sino siendo un buen ejemplo para ellos, para que cuando sea manifestado el príncipe de los pastores, reciban de él una corona de gloria que no se marchita. Y ustedes, jóvenes, sujétense a sus ancianos y vístanse vigorosamente con una actitud humilde para con los demás, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los hombres humildes. Conclusión de este capítulo 20, creo que nos deja un poco de conocimiento, o mucho, que debemos de aprovechar. Una vez más, es necesaria la personalidad y el cambio de carácter si verdaderamente queremos ser convincentes en llevar convicción a las personas que se les tiene que anunciar el Evangelio. Sin personalidad, sin carácter, no podemos nosotros ser eficaces en anunciar. Nuestras palabras serán solo esos. Pero Pablo lo dijo con esas palabras también. No solo de palabras les anuncié el Evangelio, sino con el poder de Dios. ¿Y cuál era el poder de Dios? Porque muchos piensan que eran señales, milagros, y aunque sí tiene que ver con esto, era con una vida transformada. Dijo, les he anunciado el Evangelio con un acervo cultural alto, pero también con el poder de Dios que ha transformado mi vida. Aquel que perseguía a la iglesia ya no lo hacía más. Aquel que consentía la muerte de los que no pensaban como él, ahora estaba tratando de llevar vida. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Decirle, Padre, perdónanos porque aunque hemos creído a tu mensaje, hemos creído a tu anuncio, no hemos hecho el clic de certidumbre. No solo para pensar, sino para creer y sentir. No hemos cerrado el clic para que los demás confíen en lo que nosotros hemos confiado. Y esto va a ser solo posible cuando podamos abrir nuestros labios delante de las personas y decirles, ven a este conocimiento que puede rescatar tu vida y tu alma. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús en esta tarde. Te damos gracias.